Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. El doctor Silky y yo nos vamos a referir ahora a algunas cuestiones conflictivas que ha generado el fácil y sencillo nuevo Código Civil y Comercial. Luego, más o menos a las 8 menos cuarto, vamos a abrir un espacio de preguntas. Lo que sí les proponemos es que se vayan preparando algún papel o algo para hacer las preguntas, pero no tenemos un micrófono inalámbrico, entonces va a pasar una persona de graduados que va a buscar las preguntas a partir de las 8 menos cuarto hasta las 8:30. Bueno, va a tener el uso de la palabra el doctor Silky. Hola, buenas tardes. Gracias. Antes de hablar de los aspectos conflictivos, como la exposición que trae el Código Nuevo, para llamarlo de alguna manera, Código Civil y Comercial de la Nación, un poco extenso, y que habla del deber moral, de fidelidad, tengo pensado esbozar una especie de historia de la fidelidad en las normas en la República Argentina, tratando de ver cuál es la reacción que han tenido los legisladores que supimos conseguir en relación a las inquietudes de la sociedad de cada momento. Y trataré de ser breve en ese sentido. Ustedes saben que el primer Código Civil de Deberes Arte se dictó y sancionó por la Ley 340 y está solo para la fecha. Si bien es cierto que, como digo siempre, yo vengo a la prehistoria, en esa época no había nacido, fue promulgada en el año 1869. La ley de matrimonio, que es la primera que trae aparejada el divorcio, ¿sí? Aptitud como para contraer nuevas nupcias, fue la ley de 1993, que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de noviembre de 1888. Y traía disposiciones que en cierto sentido menoscababan al sexo femenino, principalmente respecto de en el divorcio que se podía obtener, decía así, el depósito de mujeres casadas antes de iniciar el juicio o iniciado el día. Caminó desde el NAU de la denominación, pero se mantuvo esa disposición, que recién fue suprimida en la ley 1711, así que bastante bien. Y traía aparejado la fidelidad de por vida. Eso es como las películas hasta que la muerte los separa. Se dicta la ley 14394 en el año 54, que es la ley que muchos consideraban, al menos en la época de estudiantes, como ley ómnibus, porque traía prevista disposiciones en distintas materias, y el artículo 31 habilitaba a obtener contraer nuevas nupcias una vez obtenido el divorcio. Esa disposición duró en el país nada más que 11 meses y fue suspendida, ni siquiera derogada, fue suspendida por un decreto ley del gobierno de facto que llevó el número 4070 en el año 56 y quedó suspendida nada más que 21 años. En el interín se dictó la ley 1711, que todos sabemos que entró en vigencia el 1 de julio del año 68. Fue un año donde hubo muchas modificaciones porque el Código Procesal, que nos rige hasta la actualidad, entró en vigencia el 1 de febrero de ese mismo año. Después, la 1711, que la que trajo previsto y aparejado las dos audiencias, el famoso 67.000, de lo cual en la actualidad solo quedan clubes de partícipes de 67.000, traía también, confirmó la fidelidad de por vida
y como no podía obtenerse el contraer las nupcias, nacieron las parejas ensambladas. También los estudios nuestros, y la respuesta social era plausible, o sea, desear lo mejor, desear que puedan formar unos hogares, que pudiesen rehacer su vida. Dentro de las parejas ensambladas, ustedes recordarán que la primera ley que tuvimos de protección de la violencia familiar, la 24/17, receptó, además de la violencia psíquica, la grupo convivente como núcleo familiar. Y cuando se dicta y entra en vigencia la ley 23.515, que nos regió hasta el 31 de julio, que establece la fuga contra las nupcias, el divorcio vincular, que fue en agosto del 87, nos encontramos con que el divorcio se transformó de ser un divorcio matrimonial en un divorcio patrimonial, porque nació el daño moral. De ahí tenemos que hacer este pequeño comentario respecto de la infidelidad, de todas las causales, que no voy a hablar ahora, que están derogadas, pero sí en relación con una principal que era la de adulterio. Ustedes recordarán y saben que no toda infidelidad implica adulterio, y cualquier adulterio implica infidelidad. La característica es que debe haber una relación íntima con una persona del sexo opuesto ajeno a la pareja. Entonces, y cuando en aquella época, bueno, también había disposiciones penales complicadas, descalificadoras, el hombre tenía que tener manceba, con el primer acto ya ocurría en adulterio, y como la acción de la distancia privada implicaba que se negociaran extorsiones económicas, etc. Destaco que cuando se dicta la ley 26.618 del matrimonio igualitario, en mi opinión, desde el año el 31 de julio del 10 hasta ahora, hasta el 31 de julio de este año, que para las personas del mismo sexo que habían contraído matrimonio tenían a causar menos, porque como el adulterio era una de las causales y debía ser con personas de distinto sexo, entonces había una especie de discriminación inversa para las parejas heterosexuales. Cuando ya llegué en esta pequeña historia al tiempo actual. Ahora sí, ¿no se escucha? ¿Se escuchan todos ahora? ¿Hablo más cerca o hablo más lejos? ¿O hablo al oído suyo? ¿No trato? ¿Alguna otra sugerencia? Seguro. Hay que adaptarse a la situación actual. No sé con quién. Bueno, nosotros nos encontramos con la ley 6.994 que estableció el nuevo código nuevo Código Civil Comercial de la Nación, que iba a entrar en vigencia, presentó la otra ley 7.707, que estableció el anticipo de entrada en vigencia para el 1 de agosto del corriente año. Y mucho se ha
escrito que hay opiniones diversas sobre la aplicación o no de las nuevas disposiciones, los usos en trámite, etcétera, que es lo que vamos a compartir, porque hay posturas que a veces coincidimos con Jorge, a veces no, y nosotros nos propusimos que la espontaneidad de cada uno haga con el micrófono o que hay otro que pueda hablar en el otro. Bueno, ustedes recordarán que en el Código Rebelde, con todas las reformas, estaba el artículo 3. Tenía una redacción parecida a la del artículo 7 actual. Entonces, ha dado letra para que muchos autores opinemos sobre la aplicación de la nueva disposición a situaciones jurídicas preexistentes, en algunos casos con sentencias firmes o no, y lo que dieron el puntapié inicial en un momento fue la Cámara de Apelaciones de Trelew, que sin tener un caso concreto se autoconvocó y dictó un fallo plenario con algunas particularidades, como ser que daba recomendaciones sobre lo que tenían que hacer los jueces, lo que tenían que hacer los abogados, sobre si se aplicaba la ley anterior hasta la conclusión del juicio, si no estaba concluido con sentencia firme, etc. Y dio lugar a réplicas, por ejemplo, la doctora Aida Carlucci, que no solo le contestó en un artículo, sino que además tuvo un libro solamente para hablar del artículo 7, también el doctor Rivera, Julio Rivera, posturas diferentes que tenemos a modo de síntesis, esbozos, y hay una orientación, al menos en varios fallos de la Cámara Civil, nuestra de la Nacional, en lo civil, que si el juicio no tiene sentencia firme, no pueden aplicar las disposiciones del Código del Abogado. Una de las características primordiales de la ley 26.994 es que entre sus primeros artículos es derogar la ley 340. Y en la orientación o tesitura de que no existen esos derechos como derechos adquiridos por no haber sentencia firme, dan la posibilidad, con algunas variables por las cuales o las partes piden la adecuación o inclusive habiéndose dictado sentencia con culpa, sostener que no es aplicable esas disposiciones porque la aplicación del código nuevo es inmediata, y una cosa es, o una situación es la declaración o decretar el divorcio, que es un acto constitutivo, y otra cosa son los efectos que trae aparejado el mismo, que son similares porque se remiten a las disposiciones que teníamos en la ley anterior, por la cual va a la fecha de separación, la identificación. Hace poco hay bastante jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones Civiles y Merced de Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde se están orientando a la aplicación inexorable de las disposiciones del nuevo código, considerando que es aplicación inmediata. El último que a la vista es un fallo de la sala primera en el día 15 de octubre de este año, donde establecen esta disposición. En la inteligencia, que no habiendo culpa, porque se ha suprimido, por el nuevo código se suprimió la culpa, se ha suprimido la nulidad del matrimonio por impotencia. Ustedes están dando de estas particularidades, que era una situación bastante complicada, dependiendo de qué debía aprobarse o qué debía
había invocado, porque lo digo con palabras que trato de que sean ajustadas, si podía tener relaciones con su marido, la señora, y padecía o disfrutaba de inconveniente, y entonces podría no ser una impotencia, para poder acreditar. Y a modo de cuento, porque a mí me gusta traer en colación algo para matizar un poco, porque creo que eran muy serias, estas pruebas, inclusive en la antigüedad, en la época del medioevo, se llamaban, para demostrar la nulidad por impotencia, se llamaba la prueba del Congreso, que no tiene nada que ver con el poder legislativo, era la prueba por la cual debían copular los cónyuges delante de un prelado, de matronas, etcétera, que debían certificar. Y si no postulaban la primera vez, le daban una oportunidad segunda, pero siempre se decretaba de que realmente se decretaban la nulidad. Desde el punto de vista, volviendo a la aplicación nuestra, en este sentido, hay juicios que están en trámite en el medio, y antes del alegato, antes de la sentencia, habiéndose producido toda la prueba, sería suficiente con que una de las partes, sometiéndose a las disposiciones actuales, en el mismo proceso o en otro por separado, pueda formular la petición de divorcio. Y se deja de lado la anterior que estaba en trámite y se va a aplicar. A mí me está pasando esto, así que yo, con experiencia, en el sentido de que hay bastantes jueces que aceptan esta postura. Después vamos a entrar a ver qué trámite tiene, etcétera. Un poco el sistema va a ser, digamos, matizando. Probablemente hayan discrepancias, como anticipó el doctor Silky, bueno, pero esa es la idea de este código, que además no es tan unívoco en sus interpretaciones, y además no tenemos plenarios, que es el mayor agravante como para uniformar la interpretación judicial frente a las distintas alternativas que se van a generar. Por supuesto, comparto el comentario del doctor Silky. Hay un tema que es importante, que yo creo que ha generado y va a generar algún tipo de ruidos, estos conflictos que motivan la charla de hoy, que es la aplicación del régimen de costas, porque en definitiva sea el proceso que se encuentra en trámite sin sentencia todavía en primera instancia resulta aplicable el nuevo Código Civil, con lo cual quienes antes habían asumido el rol de actor y demandado y eventualmente reconveniente tendrán que ajustar su pedido al nuevo sistema de la petición extracontenciosa, o frente a la hipótesis de que ya haya sentencia de primera instancia pero no firme, con lo cual es aplicable el nuevo código como aplicaba el doctor Silky, ¿qué sucede en materia de costas? Yo creo que la opinión de la mayoría de nosotros era que no iba a generar demasiado conflicto de posesión de costas por su orden. ¿Por qué? Porque en realidad la aplicación del nuevo código implica tornar abstracto al proceso de divorcio por causales subjetivas o por la causal objetiva. ¿Qué es tornar abstracto? Nosotros lo vemos esto a diario en los tribunales y todos sabemos que cuando hay un cambio de legislación, la Cámara o el juez va a decir: no, yo no voy a decretar el divorcio por la causal subjetiva, sino que voy a decretar en todo caso el divorcio por el nuevo sistema del código. El anterior proceso ha concluido. La declaración de abstracción de una causa implica un modo de terminación del proceso. Esto la Ley de Enjuiciamiento Civil Española 1/2000 específicamente lo prevé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Concluyó el proceso. Pero ojo, el proceso no concluyó con una declaración de culpabilidad o inocencia de nadie. El proceso concluye por un cambio de legislación.
cuando sobreviene la declaración de que el proceso se ha tornado abstracto a raíz de un cambio de legislación, sería de lo más injusto y razonable que se impongan costas a alguno de los dos sujetos como si ellos fueran los culpables del cambio de legislación. Esto, hasta por las caras que yo veo, creo que la gran mayoría de ustedes lo comparten. No es lo que va a resolver la Cámara de Apelaciones de Mendoza, creo que es la sala 1, donde va a aplicar el nuevo código, va a declarar concluido el proceso de divorcio tramitado por las causales subjetivas y por la causal objetiva, pero va a imponer las costas a la parte, creo que en ese ejemplo, en ese caso era la parte actora. En alguna medida la Cámara diciendo, no, mire, yo resuelvo esto, pero ojo, en base a este memorial, en base a no haber hecho una crítica concreta y razonable del fallo cuando habían apelado la sentencia de divorcio de primera instancia que había decretado el divorcio, es del todo evidente, dice la Cámara, que había partido el juicio fulano de tal y no fulano de tal, por lo cual no decretan el divorcio por culpa, pero le imponen las costas del proceso por culpa tramitada en primera y hasta la segunda instancia a una de las partes. A mi juicio esto es totalmente arbitrario. El juicio, más allá de la virtud procesal que haya tenido quien apeló la sentencia o quien tramitó con mayor o menor éxito en primera instancia y se defendió de una demanda de divorcio, como tanto mencionaba el doctor Sidney por adulterio, es absolutamente irrelevante e indiferente respecto de que el juicio de divorcio contencioso concluyó y se va a decretar el divorcio no porque haya ya una contienda, sino una mera petición de partes. Esto determinaría de que las costas deban ser siempre por su orden. No hay ganador, no hay perdedor en ese proceso de divorcio que la Cámara o que el Tribunal decretan a partir del nuevo Código Civil y Comercial. Voy a completar desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con todo lo que está contando Jorge, pero además, ustedes quieren profundizar y quieren tener los datos, escribí un artículo, Jorge Genano, sobre este tema, que voy a tener el título, pero se publicó en la ley, cuando un mes, más o menos, de cabeza no lo dice, pero ahora lo voy a escribir yo, que está muy detallado, muy bien. Y lo que quería agregar es que, dependiendo de las variantes de cada caso, podría darse inclusive el supuesto de que alguna de las partes desista. Y si desiste, tenemos el artículo 73 del Código Procesal, por el cual las costas se imponen por su orden, el orden causado, lo mismo en caso de cambio de legislación o jurisprudencia. Desde que derogaron los plenarios no tenemos cambio de jurisprudencia como para invocar, pero cambio de legislación tendría que ser potable en este aspecto. O sea que tenemos tanto de la construcción jurídica de Jorge como desde el punto de vista de lo que nos asiste el Código Procesal, que nosotros podemos optar, porque hay juicios de los que tenían contenciosos, donde a lo mejor una parte quería el divorcio y la otra no. Entonces hay circunstancias en que por eso aplican el oficio, decretando que son abstractas estas circunstancias, o como hacen algunas salas de la Cámara Nacional de lo Civil, que quieren que las partes se expidan o que lo manden a primera instancia para que se expidan en estas circunstancias, porque no pueden resolver sobre los recursos de apelación, sus expresiones de grave, etc., atento a la vigencia del nuevo Código Civil. Ahora nos encontramos con que también, ustedes saben que el nuevo código no reguló un proceso, habla de un trámite, habla de una petición. O sea, hay una controversia, entre
comillas, entre el Código Civil, que trae normas procesales, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que amerita una reforma y adecuación del patrimonio todavía. Entonces, fíjense, recordando, en el artículo 34, el inciso primero del Código Procesal, dice que en la demanda de divorcio, todavía, después de verificar una audiencia intentando reconciliar las partes en una terminología apropiada, porque siempre se habla de conciliación y resulta que la conciliación entre los cónyuges es el acto de celebración del matrimonio. Y con la legislación de la época de Vélez, con toda la ley 340, se saneaba, juzgaba las causales de culpa con una reconciliación. Así que toda esta terminología está de más. Y nos encontramos con que habla de una petición. O sea que a pedido de las dos partes o a pedido de una, se puede instrumentar cumpliendo con todos los recaudos que establece el código, como para la propuesta reguladora, con todas las características y recaudos que establece, con las particularidades de la estrategia de cada letrado, que pueda poner todas hacer una propuesta completa o hacer una propuesta para cumplir con la ley y después ver qué es lo que ocurre, y que nos da pie a que comentemos, y con todo respeto crítico, porque no lo quiero colocar, pero yo critico, y voy a contar chismografía, cuando entra en vigencia la ley 25 del 94, el 1 de agosto, no sé si los 24, pero la mayor parte de los 24 jueces de familia de la Justicia Nacional se han reunido para ver cuál era el trámite que le van a dar respecto a la propuesta reguladora y de la petición del divorcio. Y llegaron a la conclusión, no sé si ustedes han tenido ya la sorpresa, que dan vista de la propuesta reguladora y dan vista del divorcio. A mí me ha pasado que han dado vista de 15 días por la propuesta reguladora y vista por 15 días por el divorcio, cuando no hay derecho a contestar demanda, no hay derecho a reconvención, y además, en mi opinión, está redactado de forma incompleta. Pero fíjense, la parte que peticiona unilateralmente formula una propuesta reguladora, dan vista, bueno, eso de la vista es una construcción judicial, y parece que han dejado de lado que desde el año 2002, con la 25488, la reforma del Código Procesal, las vistas quedaron relegadas a la legislación. Ahí está la modificación del artículo 150, una parte que antes decía que toda vista y traslado se considera dictada en calidad de auto si después tiene que resolver. Entonces, optar por vista y vista y no tiene que resolver. Entonces nos encontramos, uno formula la propuesta reguladora, la vista, Jorge también escribiste sobre una posibilidad extraordinaria que deberían dar traslado, y resulta que uno hace la propuesta reguladora, la otra parte se opone, cuestiona, etc. Formula la suya, hasta ahí llegó. No está previsto que haya duplicado y retiro, porque eso está prohibido por el Código Procesal, y tendremos que esperar que el acto de la audiencia, que debe fijar inexorablemente el juez, evalúe las propuestas, etc. Dos cosas. El pedido de divorcio, en esa reunión que diplomáticamente habló el doctor Silky, entre 24 o 23 jueces, uno de los comentarios para los que veníamos sosteniendo que el pedido de divorcio debe correrse de traslado, que es correcto, es exacto, que vistas y traslados, en todo caso, si no están equiparados, el 150 es el acto de comunicación de cualquier acto procesal a la otra parte o al otro peticionante. Algunos de nosotros sosteníamos, y sigo sosteniendo, que el pedido de divorcio debe correrse de traslado. Juzgado 25 va a dar vista del pedido de divorcio por 5 días, por la
tremenda sencillez que implica contestar un pedido de divorcio donde el otro cónyuge prácticamente lo único que puede hacer es ejercer un control de legalidad, aunque dentro de unos minutos vamos a hablar de un tema que no está específicamente contemplado en el código, pero que se va a generar con algún tipo de cortocircuito. Pero yo entendía que el plazo era más que suficiente, 5 días. Después me vengo a enterar que en esa suerte de reunión se criticó amablemente lo exiguo de este término de los 5 días sobre la base de que el otro cónyuge, cuando se le corre traslado o vista, como prefieran llamarlo, del pedido de divorcio, cuenta con 5 escasos días para conseguir uno de los 40 y pico de mil abogados de la capital federal para contestar un pedido de divorcio que prácticamente no hay mucho que hacer, salvo en un tema que vamos a hablar, que no es dentro del divorcio. Y me refiero a la disolución de la comunidad de ganancias. Con ese mismo criterio, alguna opinión, yo diría ingenua de mi parte, fue mencionarle que si es exiguo 5 días para contestar el traslado de un pedido de divorcio, seguramente que debe ser exiguo para contestar la demanda en un juicio sumarísimo. Y hasta ahora los tribunales, nadie se descargó las vestiduras de que cuando se corre el traslado de un juicio sumarísimo, que aclaro, produce efectos de cosa juzgada tan material como un juicio ordinario, no generó preocupaciones en la doctrina lo exiguo del plazo de 5 días que hay para contestar un traslado de demanda, no de petición de divorcio, como en el caso del sumarísimo, respecto del cual, para que tengamos una idea, los amparos por actos o omisiones de particulares van a tramitar por la norma del juicio sumarísimo. Por el otro lado, la sencillez del trámite del pedido de divorcio, realmente creo que en materia de lo que puede hacer el otro cónyuge, es controlar que, y obviamente que hayan estado casados, o sea, pedir un divorcio cuando no hay matrimonio es medio complicado. En segundo lugar, que quien lo pide cuente con poder especial. En realidad, con poder con cláusula o facultad especial, porque hoy ya no, el nuevo código no lo admite. De ese pedido, y acá empieza una de las pequeñas discrepancias con el doctor Citi, que no significa de que el doctor Citi esté equivocado. El código se presta a soluciones equívocas y es la doctrina la que probablemente va a ir ensayando distintas respuestas. La bilateralidad está prevista respecto de la propuesta. De la propuesta del pedido unilateral se debe correr traslado, bien dice el doctor Silkin, que en algunos de los casos en que él intervino se corrió por 15 días, no hay un plazo. El plazo lo fija el juez en función del 155 del Código Procesal, atendiendo, quiero creer yo, a la sencillez o complejidad de una propuesta. Una propuesta en la cual el peticionante del divorcio lo único que contiene es no va a haber alimentos porque no hay hijos. No hay prestación compensatoria porque estamos casados hace 3 meses. No hay liquidación de la comunidad de bienes. La verdad que correr traslado por 15 días me parece un exceso. Donde hay ya soluciones encontradas en materia de trámite es con respecto, ya lo insinuaba el doctor Silvi, ¿qué ocurre con la contrapropuesta que el otro cónyuge pueda realizar una vez notificada la propuesta de que empezó el trámite del divorcio? A mi entender, lo que corresponde es correr traslado al peticionante, ni siquiera por el mismo término por el cual se le corrió a él traslado, sino por el término que resultara razonable, atendiendo a qué, a la simplicidad o a la complejidad de la contrapropuesta. Yo puedo pedir mi divorcio, presentar una propuesta en la cual simplemente digo que el departamento que tenemos en común se pondrá a la venta
alimentos, le pediré a mi mujer que me pase 20.000 pesos por mes. De esa propuesta en 5 días, en 10 días, que no es muy difícil contestarla, pero luego mi mujer hacer una contrapropuesta donde blanquea, y este es un fenómeno que vamos a encontrar en tribunales, blanquea, incluye bienes que uno no ha incluido en la propuesta original, quizás en el entendimiento de que lo que está, diríamos, no en blanco, lo van a discutir por fuera del tribunal o por alguna picardía del que pidió la medida. Pero en este ejemplo, si mi mujer contesta, incluye una serie de bienes, trastes de Estados Unidos, sociedades, usufructos sobre acciones, usufructos sobre campos, dinero en el exterior, etcétera, etcétera, ¿por qué el juez le va a correr a mi traslado de una propuesta completa por el mismo plazo que el que dio traslado a mi mujer de una propuesta simple? Esto tiene que ver con una cuestión que hemos charlado acá el jueves pasado para aquellos que estuvieron en curso de procedimiento de familia con el doctor Aón, que es, también lo decía Eduardo, la audiencia del 438. De las propuestas formuladas, en realidad habla de las propuestas, no habla del acuerdo. Será evaluado por el juez en la audiencia, que deberá convocar en los términos 438. Ese deberá convocar no es un deber jurídico. ¿Qué sentido tiene que el juez convoque una audiencia cuando, por ejemplo, la propuesta del iniciador fue que no hay acuerdo, que no hay propuesta? ¿Por qué? Porque no hay hijos, porque no hay prestación compensatoria, porque no hubo bienes gananciales adquiridos o algo más, diríamos, serio, porque hubo régimen de separación de bienes, un matrimonio celebrado con el nuevo Código Civil y Comercial con separación de bienes. De esa propuesta, en realidad, no es una propuesta que el juez debe evaluar, porque lo único que le está diciendo el que pidió el divorcio es, señores, no hay nada que acordar, no hay hogar conyugal, no hay prestación compensatoria, no hay liquidación de la comunidad, no hay alimento, no hay régimen de comunicación con los hijos, porque no hay hijos. Y lo propio puede haber contestado mi mujer cuando se decorre el traslado de la propuesta. Que un juez convoque una audiencia para evaluar una propuesta que consiste en una no propuesta. En realidad, el 438, la audiencia del 438, podría ser irrelevante si se le corre el traslado al peticionante de la propuesta que el cónyuge, diríamos, no iniciador, ha formulado. Mi mujer contesta el traslado, rechaza mi propuesta, me hace una contrapropuesta. Si el juzgado me corre el traslado a mí de la contrapropuesta por el plazo que sea razonable de acuerdo con la simplicidad o con la complejidad de la propuesta, bien puede ocurrir que yo me allane, acepte, el juzgado apruebe el convenio regulador y no tengamos que ir a una audiencia que lo único que hace es prolongar la tramitación del juicio, aunque no ha dictado la sentencia de divorcio, y que recarga la función del tribunal con una audiencia absolutamente innecesaria y gratuita. Es un tema que algún tribunal está resolviendo, difiriendo que se ha habido contrapropuesta del no iniciador, será evaluada en la audiencia del 438. Otros tribunales de la contrapropuesta van a cobrarle vista o traslado al peticionario. Esto es un poco uno de los temas que además no es académico, porque esto va a prolongar indebidamente la duración del proceso. Bueno, tengo que volver para atrás porque empecé a hablar de... Yo quería, apenas salió la ley, un artículo, porque estoy convencido, no tengo respuesta ni eco en la justicia porque he quedado con una postura única, porque por la forma que está redactado, realmente esto que muchos han escrito, sobre todo los periodistas que no entienden nada
ponen terminologías ajustables, etcétera, y que hablan de matrimonio, de divorcio express, y yo creo que para mí es un divorcio express, porque realmente las complicaciones que trae aparejado son como articular una liquidación de sociedad conyugal conjuntamente con la propuesta. Pero antes de eso, la postura que no ha tenido éxito, que la sigo sosteniendo con una modificación que voy a transmitir ahora, es que ante la petición del divorcio deberían, si están cumplidos los recaudos, dictar sentencia y después dar lista apartado de la petición. Yo sostuve que, como hay una ley que es de orden público, que establece que el Ministerio Público Fiscal es parte ineludible de los divorcios, que había que darle lista fiscal y después dictar sentencia y después dar el tratado de sexo. Hoy me encontré en uno de los procesos, en una de las fiscalías, en un proceso de divorcio. Es una fiscal, se llama Mercante, que encontré con un expediente en el 77, que, claro, están molestos los fiscales, porque el nuevo código los ha casi desvinculado, como diciendo, nuestra actividad no está para controlar si acompañaron la partida de matrimonio y si han acompañado una propuesta. Eso es trascendente para nosotros. Entonces no dictamina. También no sé qué os ha pasado, entonces directamente no dictamina. Situación, yo vuelvo, ¿no? Pero por haberlo vivido. Cuando entró en vigencia la 17711, no estaba previsto de que se diera lista fiscal, etc. Y que estaban ofendidos porque la ley regulaba que el juez tenía que hablar exclusivamente con las partes, donde estaban los abogados también afuera. Entonces empezaron a pedir que los eximan de dictaminar. Y así fue como, al menos yo, como siempre dice, gané 5 juicios en mi vida y los cuento. Y los otros los perdí, los golpeé otros, pero he obtenido divorcio en aquella época con una sola audiencia, de las dos audiencias en aquella época, porque ya el fiscal no iba a operar, no era parte, se autoaísla. Entonces, creo que, como es una petición, el resto, las disposiciones que establece el Código Nuevo, tiene una redacción confusa. No puede hacerse en la propuesta un convenio. Si no sabemos si la otra parte está brindando. Es una propuesta, hay que diferenciar en el mismo artículo, ahora 2 o 3 veces el propuesto y convenio. Ahora, si se da el supuesto que dice Jorge, en el sentido que la otra parte se haya, entonces ahí sí se le daría un convenio. ¿Es correcto? Es correcto. Estoy de acuerdo, porque a veces no coincidimos, pero estoy de acuerdo que si una parte hace una propuesta y le dan listo, traslado, como quieran llamarlo, de la otra, por el tiempo que sea, la otra contesta y además tiene la posibilidad de formular la suya, lo menos que habría que hacer es que la otra parte opine o contrarreste. No estamos en etapas donde hay que ofrecer pruebas, producir pruebas, etc. Y hay algo que es muy importante para nosotros y para las partes en el ejercicio de la profesión, que mientras estamos con propuesta y llamémosle contrapropuesta, no hay tasa de justicia. Y hay un detalle de bienes, etc., aunque no tengamos los valores asentados. Entonces, en cierto sentido, podemos manejarnos con un poquito más de soltura antes de tener que iniciar un beneficio liquidado sin gasto para formular ese reclamo, haya necesidad de una mediación previa obligatoria por lo que corresponde. Pero me ha pasado hoy, en esta audiencia, lo que dice Jorge, que no es en el sentido de que es como que los excede, porque dice que debe evaluar la propuesta, las propuestas. Y llegamos a la audiencia y se queda más urgente. Las fiestas y las vacaciones, no. Y el resto, ¿qué hacemos? Hay medidas cautelares delicadas. Entonces, hemos optado por suspender la audiencia, salvo lo que estemos de acuerdo. Pero realmente no están en condiciones ni de tiempo como para evaluar y analizar cada uno de los expedientes
Porque algunos, en el caso que dio Jorge, podría ser que no tiene bien, que ya se han distribuido, etc., no trae problema. Pero cuando vienen y hacen planteos de la compensación económica, de la distribución del lugar cultural, la responsabilidad parental, si es exclusiva, dividida y exclusiva, etc., hay una serie de bemoles que en una audiencia no se van a solucionar. Entonces, en cierto sentido, el pedido de divorcio, dijimos acá, corresponde, sea que lo llamen traslado, vista o como prefieran llamarlo, por lo menos por una cuestión de cortesía, notificarle al otro cónyuge que uno está pidiendo el divorcio. Hasta ahí es una cuestión de elegancia. Primera pregunta: ¿qué ocurre si el otro cónyuge no contesta el traslado o vista del pedido de divorcio? ¿Qué ocurre si el otro cónyuge no contesta el traslado de la propuesta? Aquí se aplica el 150. La no contestación del traslado no implica conformidad con el contenido de lo peticionado. Por el otro lado, el nuevo código reafirma lo que decía el Código Civil anterior, que solo el silencio es manifestación positiva de voluntad cuando la ley indica o cuando resulte inequívoca la voluntad exteriorizada de guardar silencio ante un pedido. Pero esto tiene un pequeño problema, que la doctrina ha generado que estas reuniones parezcan superfluas, porque el código es tan clarito y el nuevo divorcio es tan claro que todos estaríamos en condiciones de responder los interrogantes que se plantean. Yo no estoy de acuerdo y arranquemos con el pedido de divorcio, porque es una petición. Pero hay un artículo en el nuevo código 480 que prevé que, ojo, de existir comunidad de ganancias, esto es, de haber sociedad conyugal, hasta el 1 de agosto llamada sociedad conyugal, la retroactividad de la sentencia de divorcio se retrotrae, valga la redundancia, y aquí el nuevo código incurre en el error que mencionó el doctor Silki de llamarlo fecha de notificación de la demanda, como si fuera demanda, cuando en realidad es fecha de notificación del pedido, o bien, dice el 480, a la fecha de presentación conjunta, cuando un divorcio, como decía el doctor Silki, ha sido pedido por ambos peticionantes. Y agrega el 480 que la retroactividad, estamos hablando no de la sentencia de divorcio, sino de la disolución de la sociedad o de la comunidad, puede retrotraerse a la fecha de la separación de hecho, si fuera previa a estos acontecimientos. Y aquí deja salvo que el juez podría resolver lo contrario cuando advierta que esto es o tal lugar o puede configurar un abuso del derecho o una actitud fraudulenta. Piensen ustedes, yo en vísperas de cobrar los millonarios honorarios que nos regulan los jueces en los tribunales, me separo raudamente, de modo que la separación de hecho aparezca en el mismo periodo en el que se generaría el posible crédito de honorarios. La pregunta que no responde el código, y sí vamos a tener que responder nosotros, y ya hay algunos tribunales que lo han resuelto, algunos con todo respeto, pero de una forma equivocada, es si yo no pido la disolución a la fecha de la sociedad, de la separación de hecho, si me limito a pedir el divorcio como hace el común de los casos que uno está viendo en tribunales, el juez, un tribunal, por ejemplo, la doctora Sommer va a resolver
decretar el divorcio con los efectos del 480. ¿Qué dice el 480? Lo que yo acabo de explicarles, que se disuelva la fecha de notificación del pedido, a la fecha de la presentación conjunta o a la fecha de la separación de hecho. En realidad no le está diciendo a cuándo se disolvió, porque hay tres hipótesis en el 480. Si yo no pido nada al pedir el divorcio, el juez debería, por aplicación del deber de congruencia, resolver de acuerdo con lo pedido. Si yo pedí el divorcio sin salvedad, el juez debería decretar el divorcio con efecto, si hay comunidad de ganancias, retroactivo a la fecha de notificación del pedido. Si yo quiero que la retroactividad vaya a la fecha de la separación de hecho, debería plantearlo cuando pido el divorcio, dándole adecuada oportunidad a que la otra o el otro contradiga, primero, si corresponde o no retrotraer la disolución a la fecha de la separación de hecho. Segundo, si la separación de hecho se produjo, y tercero, en qué momento se produjo. Porque yo pido la disolución al 1 de agosto del 2014. Corre traslado al otro cónyuge. El otro cónyuge puede decir, sí, de verdad, 1 de agosto. O no, señor juez, no corresponde disolver al 1 de agosto. O eventualmente podrán discrepar respecto a cuándo se produjo la separación de hecho. Lo cual va a dar lugar, en estos rescatos, felicito que compartamos el criterio, que una de las pocas virtudes en materia de divorcio, yo estoy de acuerdo con el nuevo código, es la celeridad. Y si la celeridad en materia de divorcio es la que, diríamos, que da la razón de hacer a la reforma en esta materia, el juez debe decretar el divorcio. De la misma manera que debe decretar el divorcio, aunque haya discrepancias en la propuesta, en la contrapropuesta, o que eventualmente no las haya en la propuesta y contrapropuesta, o en el acuerdo, pero que el juez no lo coloque, porque diga que afecta el interés de la familia. Él igual debe decretar el divorcio. Y en este supuesto del pedido de divorcio, donde si yo no hago salvedades, es a la fecha de notificación del pedido, porque no he pedido que sea la fecha de la separación de hecho, el juez, a mi juicio, lo que debería hacer es decretar el divorcio y postergar, diferir la liquidación de la comunidad de ganancias o sociedad conyugal para el momento en que quede firme la resolución que se dicte del incidente que se promueve a raíz del pedido formulado por el peticionante. Un tribunal ya lo está haciendo, lo ha hecho, probablemente lo vamos a ver con mayor frecuencia, porque en definitiva, si yo no pido la disolución a la fecha de la sociedad de hecho, puede el juez, motu propio de oficio, disponer la disolución a un momento anterior a la regla que es de la notificación del pedido. Yo creo que el juez que lo haga viola el deber de congruencia, está violando extra petito, porque yo no pedí la disolución en este momento. ¿Puedo yo discutir luego la disolución, la retroactividad, cuando comience la liquidación de la sociedad conyugal o la comunidad de ganancias? Yo entiendo que si el juez dictó sentencia y decretó la disolución a la fecha de notificación, esa resolución está precluida y no puede ser discutida. Quien hubiese querido discutir esta resolución debió haberlo hecho al pedir o al contradecir o al contestar el traslado, que ya no es tan facultativo, porque cuando yo le corro traslado a mi mujer del pedido de divorcio con efecto retroactivo la fecha de la separación de hecho, si mi mujer no contesta el pedido, podría interpretarse que presta conformidad con que la disolución sea la fecha de la separación de hecho. Por lo menos daría lugar a ese riesgo que habría que tratar de evitar
compareciendo, contestando y contradiciendo. Tengo que volver porque no estoy interrumpiendo, pero no estoy de acuerdo. Y ahora que sí. La disposición del Código Nuevo es similar a la del 306 del Código Civil del 340, con todas sus reformas y la retroactividad, y este ha recetado a su vez un fallo plenario que remitía a las consecuencias de los efectos de la disolución de la asociación conyugal a la época en que se hubiese materializado la separación personal, en caso de que se acuerdan cuando se postulaba el divorcio invocando la causal objetiva, o sea, estar separado por más de 3 años, etc. A mí me da la sensación que lo que acaba de plantear Jorge va a dar lugar a, además de una postura que él está transmitiendo, que la jurisprudencia se va a expedir y nosotros vamos terminando a ver en qué parte y a quién va a seguir los otros jueces. Porque hay situaciones en las cuales no sería, desde mi punto de vista, ¿no?, como contradictorio, el silencio no notorio. Porque las mismas disposiciones del Código Civil están como que el silencio no implica aceptación de propuestas, etc. Es un razonamiento espontáneo que tengo en este momento, que no estoy tratando de controvertir lo que dice Jorge, pues lo fundó realmente bien, pero me da esa sensación que, dependiendo de la estrategia de cada uno de los supuestos, qué es lo que pasa y cuáles son las causas. Lo que también quería decir que resaltar respecto, fíjense, el artículo 431, que habla de los recaudos, etc., antes de eso, que habla de cuál es el proyecto de vida. En vez de estar solo en los fundamentos del proyecto, lo incorporaron en una disposición en el Código Civil, en el artículo 431, que dice que tiene un proyecto de vida en común basado en la cooperación, convivencia, deber moral de fidelidad y asistencia mutua. Pero refrescando, o al menos yo todavía me acuerdo de Hans Kelsen, en la teoría fuera del derecho, cuando se sostuvo, se sigue sosteniendo, que una disposición de una norma que no tiene sanción no tiene eficacia. Entonces, no hay sanciones previstas para el deber de convivencia, porque es factible y se ve a diario, al menos en las noticias que aparece, que es bastante usual que vivan en departamentos separados y sin embargo mantienen esa comunidad y el proyecto de vida y no hay convivencia. Casi se me escapa convivencia. Para mantener, no hay sanción. Podemos hacer una comparación. ¿Recuerdan cuando el Código Procesal establece que hay que presentar el pliego hasta media hora antes? No tiene sanción. El artículo 310. Entonces hay situaciones en las cuales nosotros debemos estar motivados a leer la norma. Si dice pues debe, es imperativo para el juez, no le da opción. Si dice puede, están todas sus facultades. Lo encuentran en la ley de protección de la violencia familiar, o en cualquier otro. En el sentido de que uno cree que porque invoca esas disposiciones le van a dar una medida cautelar. No es contrativo. Entonces, esta circunstancia amerita otro comentario en cuanto a algo que a nosotros nos entusiasma, que es el derecho procesal. ¿Cuál es la legitimación para pedir el divorcio? Solo los contras. Y esto es importante destacar, que no es una ironía ni es para sonreír, sino en el sentido de que está vedado a los herederos y a los demás familiares como para sostener una decisión de disciplina. Dos cosas. Una,
plenario que estábamos hablando acá, y en esto hay que tener cuidado, el plenario es que de los culpables, el cónyuge culpable, no participa en los bienes gananciales adquiridos durante la separación de ellos. Este sistema desaparece por completo en el nuevo código, porque en realidad, como no es culpable y no es inocente, desde la separación de ellos en el nuevo código no hay participación del otro en ninguno de los bienes que haya adquirido en la separación de ellos. Por eso es que este nuevo artículo viene a implicar un cambio donde esa cuestión de la retroactividad es complicada y va a merecer algún profundo estudio en la doctrina, porque la discusión de la separación de hecho no es extracontenciosa, es una contienda. Estamos hablando de un proceso contradictorio en el cual uno pide la separación de hecho y la estima en tal momento, el otro puede controvertirlo, con lo cual podrían eventualmente jugar las reglas del 356 respecto de quien no contesta la demanda, también incidental, con estas circunstancias. Ahora un poco para cumplir seguramente con la cuestión de las preguntas que seguramente ustedes querrán formularlo, vamos a hacer un poquitito por eso vamos a entrar en alimentos, y en alimentos hay una cuestión que ha pasado casi poco atendida por la doctrina y que nos va a generar grandes problemas de no reparar en materia del cese del deber alimentario. Porque las causales de cese del deber alimentario en el Código Civil no son las mismas, algunas sí, que las causales del cese del deber alimentario en el nuevo Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el 433, la regla en materia de alimentos, es que los alimentos se deben durante el matrimonio y la separación de hecho. Esta es la regla. En el nuevo código no, el nuevo código mira con tremendo disfavor el reclamo de alimentos luego del divorcio, porque en definitiva entiende que quien reclame por el desequilibrio en que se ha visto colocado lo podrá hacer o lo debería hacer a través de la fijación de la prestación compensatoria. Por eso es que el 432 al alimento se debe durante el matrimonio y la separación de hecho, salvo el supuesto del 434, que son dos casos de divorcio, dos casos de alimentos que se deben entre excónyuges. Los dos únicos casos, dejando de lado lo que uno pudo haber pactado en el convenio regulador o en un acuerdo por separado. Cuando el que reclama alimentos está gravemente enfermo y la enfermedad le impide autoabastecerse, supuesto en el cual incluso la obligación alimentaria se convierte en carga de la sucesión si ha fallecido, o cuando quien reclama alimentos carece de todos los recursos y de medios para procurárselos, supuesto en el cual el Código prevé una delimitación temporal respecto de las cuotas que se pueden fijar, y el 434 habla que no podrán exceder el número de los años que duró el matrimonio, años o meses, 4 cuotas de 4 años, 48 cuotas de 4 años, teniendo en cuenta la regla de la interpretación del 432, que no hay alimentos sino durante el matrimonio y durante la separación. Fíjense cuáles son las causas de cese y tengámoslas muy en cuenta, porque esto va a generar problemas. De los alimentos devengados durante el matrimonio y la separación de hecho, el 433 prevé como causal de cese si desaparece la causa que motivó el reclamo de alimentos. Esto lo van a ver en los otros dos regímenes de deberes alimentarios entre excónyuges y entre parientes. Si el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial durante el matrimonio,
se fijan alimentos durante el matrimonio con o sin separación de hecho, se pierde el alimento si desaparecen las causas, esto es genérico y común, o si el acreedor, el alimentado, inicia una unión convivencial. Si la inicia, no si la tuvo, o incurre en alguna de las causales de indignidad que prevé el nuevo código. Esto, alimentos fijados durante el matrimonio o la separación de hecho. ¿Cuáles son las causas del cese? Porque esto va a dar lugar a los incidentes de cesación de la cuota alimentaria respecto de alimentos devengados en favor del excónyuge. El excónyuge gravemente enfermo o el excónyuge en una situación afligente, el equivalente del alimento de toda necesidad que preveía el viejo Código Civil. Causas de cese. En este supuesto, si desaparece la causa que lo motivó, el pobre se convirtió en rico, el enfermo dejó de estar enfermo o la enfermedad no le impide autoabastecerse. Esto es común, reitero, en los tres regímenes que vamos a hablar. O si la persona contrae matrimonio, aquí el alimento establecido en favor del cónyuge gravemente enfermo o que estaba en una situación muy afligente, puede cesar si la persona contrae matrimonio o vive en unión convivencial. No se inicia, si vive en una unión convivencial. Tengan en cuenta que la unión convivencial para el nuevo código requiere la convivencia durante 2 años. Antes de los 2 años no es verdaderamente la unión convivencial que tiene los efectos jurídicos del nuevo código. O cuando, esto es lo mismo, incurre en alguna de las causales de indignidad. El tercer supuesto se va a referir al deber alimentario respecto de los parientes. Respecto de los parientes, el cese del deber alimentario va a acontecer si el alimentado incurre en una causal de indignidad o por la muerte del obligado o del alimentado, o, tercera hipótesis, al igual que las anteriores, cuando desaparecen las causas que habían dado lugar a que el pariente reclame alimentos. Fíjense que la aplicación del nuevo código a regímenes alimentarios en los cuales resulte aplicable el nuevo código nos obliga a distinguir de qué alimentos estamos hablando, porque el nuevo matrimonio le va a hacer cesar los alimentos del excónyuge y la convivencia, el inicio de la convivencia, los alimentos de aquellos que todavía están divorciados cuando se va a aplicar el nuevo código. Un tema que va a generar problemas y que uno debería atender cuidadosamente cuando se trate de ejecutar alimentos o de reclamar alimentos y fundamentalmente el cese de alimentos. 2 cositas y ahora deseo tener un comentario respecto, no solo respecto de la legitimación para pedir alimentos. Ustedes saben, con la exposición del nuevo código, al padre o madre conviviente con hijos menores, se brinda la legitimación hasta la mayoría de edad y eventualmente hasta los 25 años. Y esto es una modificación sustancial en relación a la jurisprudencia y doctrina que no es por hacer autobombo, pero en sendos artículos, tanto Jorge Quemanos como yo hemos sostenido cuando se modificó el código de deberes en que se estableció la mayoría de edad a los 18 años, fue justo hace 5 años, en el año 2009, el 21 de julio, en Providencia, sostuvimos que cesaba la legitimación de la madre o padre conviviente para continuar los reclamos en relación a los alimentos a partir de la llegada a la mayoría de edad, situación que, bueno, podemos encontrar que tuvimos éxito porque tuvimos acogida favorable en
En ese sentido, pero lo digo ahora, directamente le atribuye la legitimación que da lugar a, como si estuvieran esperando la oportunidad en parejas conflictivas y que se siguen manejando en ese sentido, uniéndose a varios juicios como para mantener contacto. Ustedes saben que hay mucha gente, por el comentario que te dejo, en el sentido de que se confunden o asimilan el resentimiento con el rencor. Y resentimiento algunos consideran, y considero, que podría ser el retener el sentimiento del otro, que se simboliza con una mano agarrada, y que algunos se liberan, otros necesitan ayuda terapéutica, y otros mueren agarrotados. Los que mueren agarrotados son los que llenan los tribunales de juicio porque invocan determinadas cuestiones, tratando de obtener audiencias de confesión, creyendo que lo va a mortificar, pero en realidad lo que quieren es verdad. Entonces se está dando algunas circunstancias como que ha renacido un derecho que estaba cercenado y muchas clientas que antes no podían, ahora vienen a requerir nuestros servicios como para ejercer este derecho que les brinda el código. Sí, ya el año pasado, cuando hablábamos del anteproyecto, algunos habíamos anticipado, y lo reitero, que aquellos que creían que con el nuevo código iba a cesar casi el trabajo profesional de los abogados, se van a llevar una sorpresa, porque en realidad con el nuevo código en materia de alimentos y de los alimentos que menciona el doctor Silky, aparecen nuevas acciones. Una de ellas es el derecho del progenitor con el cual convive el hijo mayor del 18, pero menor de 21, aunque por ahí el tema de 21 a 25 no se ha regulado explícitamente en el código, el derecho que él tiene a reclamar esa contribución de la cuota alimentaria que el deudor le está pagando al hijo mayor, porque en definitiva, claro, si el progenitor está dándole de comer, lavándole la ropa, cocinándole, etcétera, etcétera, es justo que pague parte de la luz, parte del teléfono, parte de internet, el hijo mayor de 18 a 21, que mientras tanto aplica la cuota alimentaria que le paga el progenitor a la compra de algún rodado, de un PlayStation o cosas por el estilo. Esto suena todo muy atractivo y daría solución a una de las críticas que se había formulado, pero en la práctica va a dar lugar a un nuevo juicio, porque en definitiva, para el hijo acreedor de los alimentos del 18 a 21, a quien de los 1.000 pesos de cuota alimentaria, los progenitores pueden acordar, dice el nuevo código, se matan en tribunales, pero se van a poner de acuerdo que en lugar de darle los 1.000 pesos en plata al hijo, se los haga a la esposa. No se debe ser un nuevo juicio de alimentos con nuevos afectos que aparecen cuando llega el momento de repartir la cuota del hijo. Pero si se ponen de acuerdo los progenitores en cómo repartir ellos los 1.000 pesos que debe pagar el deudor, ¿qué pasa con el hijo que es un mayor de edad? ¿Qué pasa con una persona que es mayor de edad? No tiene derecho a defender si, por ejemplo, probar de que aunque vive con su madre progenitora, esta no le lava la ropa, no le hace la comida, le sirve arroz desde el primer día del mes hasta el último, el pobre chico luz no tiene internet, no tiene nada, no tiene derecho de defensa en juicio. Sí. ¿Qué va a dar lugar a esto? A nuevos juicios cariñosos de familia, así de las filiales y de alto contenido emotivo, donde el progenitor conviviente puede encontrarse con que para cobrar parte de lo que cobra el hijo mayor de 18 y menor de 21, estén estos menesteres de tener que promover este tipo de acciones que van a dar lugar a problemas. Pero el primer tema que ya se genera en un fallo, si no me equivoco, de uno de los juzgados que empieza con 2. No vamos a decir cuál
muy tranquilizador. 543. ¿Cómo tramita el juicio de alimentos? Por el procedimiento más breve que establezca la ley local. ¿Cuál es el procedimiento más breve que establece la ley local? Uno se podría haber tentado a suponer que es el juicio sumarísimo. De hecho, este juzgado, que es de la segunda decena, resolvió el juicio sumarísimo. Pero en un juicio sumarísimo es más rápido en cuanto a la contestación del traslado, pero no para el actor. Porque para el actor tiene un demandado que puede ofrecer los mismos medios de prueba que puede ofrecer el actor. Los testigos, 8, porque cuando derogan el juicio sumarísimo decía que en lo no previsto se aplicará supletoriamente las normas del sumario. El sumario, cosa que criticamos en el 2002 con el doctor Silvi, el sumario va a desaparecer, con lo cual lo único que nos queda es que se apliquen supletoriamente las normas del ordinario. Y en el ordinario, Eureka, son 8 testigos. Con lo cual le estoy dando el procedimiento más rápido en teoría, donde el actor puede ofrecer 8. No me preocupo porque el actor es el acreedor alimentario. El demandado puede ofrecer 8. Y además en el juicio de alimentos, por el 643, el demandado en el trámite del juicio de alimentos solo puede ofrecer como regla 2 medios de prueba, informativo y documental. Yo ya sé que me van a decir que los tribunales han flexibilizado este criterio. Es mitad verdad y es mitad mentira, porque el tribunal que flexibilizó el criterio y le permitió al demandado ofrecer más medios de prueba, teniendo en cuenta el estado del trámite, lo hace sujeto a la cláusula de oro de que la parte actora no termine su prueba o no desista de la prueba pendiente y de la sentencia, porque si no, la generosidad del tribunal desaparece con el pedido de sentencia de la parte actora. Esto va a generar y nos va a volver, nos va a colocar en una situación de tener que manejar también el derecho procesal. ¿Por qué? Porque en el juicio de alimentos, la sentencia que fija alimentos es apelable con efecto devolutivo, la que fija los alimentos. Rápidamente se ejecuta la sentencia pendiente al recurso de apelación. En un sumarísimo, la sentencia que se dicta en un sumarísimo también es apelable con efecto devolutivo. Pero en la práctica, yo no recuerdo haber leído una sentencia apelable en un sumarísimo con efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque el 498 prevé que es apelable con efecto devolutivo, salvo cuando el juez advierta que de la ejecución provisional de la sentencia podría derivar un perjuicio para el demandado. Entonces, en la práctica, el desalojo que nos hemos discutido con el doctor Silvi, que decía que era sumarísimo, que yo sostenía que era ordinario, si el juez le aplicaba la norma del sumarísimo, podría incluso haberle aplicado el efecto devolutivo al recurso de apelación, que no lo han hecho. Les aclaro que esto no es un tema académico, porque ya hay un juzgado que ha corrido traslado con la norma del sumarísimo, y hay un agravante tremendo, que ya lo insinuó el doctor Silvi, y pasamos a las preguntas y las hay. Sí, bueno, después de vos agrego, el problema se va a plantear con que este Código Civil y Comercial regula temas procesales como ningún otro código hizo en la historia del derecho argentino, lo cual es constitucionalmente válido, porque ya la Corte lo va a decir en Barros, contra el caso Barros en 1923, de que cuando se trata de asegurar la eficacia de la relación jurídica. Pero a no regular el trámite, se lo está dejando al juez. Y cuando se lo deja al juez, el 319 del Código Procesal prevé que cuando no hay disposición específica que determine el trámite y cuando lo pueda definir el juez, la resolución que el juez dicte es inapelable.
Con lo cual, el juez que le imprima al juicio de alimentos la norma del juicio sumarísimo, la resolución es, a mi juicio, indisimuladamente inapelable, porque es una alternativa posible, con las implicancias que tocan. Bueno, justamente en esto, tampoco estoy de acuerdo, porque la disposición, fíjense, razonemos en voz alta o voy a razonar en voz alta. El artículo 319, que justamente lo que está produciendo, estamos identificados en muchísimas cosas. Yo lo dejo acá para que voy a repetir. Pero el 319 dice justamente esta disposición, creo que es irrecurrible máximo natural, se me equivoco, o que siempre nos controlado a nosotros, te podés fijar que dice la decisión será inapelable. El último párrafo del 319. Bueno, la decisión irrecurrible. No, parece que estuviéramos con la propuesta reguladora. Dice irrecurrible. Y irrecurrible no admite ningún recurso. Inapelable no admite recurso de apelación solamente. Pero lo que puede ser esto, a pesar de que dice irrecurrible, han llegado los expedientes a la Cámara, sino como hubiéramos tenido la posibilidad de que las distintas salas de la Cámara se expidieran sobre esa discusión que hemos generado nosotros sobre el trámite del proceso de desalojo. Si no, no hubiera habido tantas salas que dijeran que era sumarísimo y tan pocas que dijeran que era ordinario. Lo que quiero decir es entonces, si los jueces, lamentablemente, le imprimen un trámite del proceso sumarísimo, está la dicotomía de que se va a encontrar que la parte actora que está reclamando entre controvertir al juez, apelar, esperar el sueño de los justos, que definan cuál va a ser el trámite en la Cámara, que todavía no se ha expedido con ninguna circunstancia, o lamentablemente, como ocurre en muchos casos, y en que los abogados nos sometemos a estas decisiones, aunque no estemos de acuerdo, porque debemos proteger los derechos del cliente. Entonces, ante una situación u otra, si son los 5 días con todos los contratiempos y no han venido a escucharnos a nosotros, puede ser que tengan problemas el día que vayan a tratar de hacer cumplir la decisión. Tengan en cuenta eso de lo que usamos siempre el artículo de 19. Doctora, el nuevo código en materia de nuevo código civil comercial prevé que el recurso en general en ningún caso tendrá efectos suspensivos. El tema es que en materia de trámite, el criterio de la jurisprudencia es que no haya agravio en función del trámite que se imprima, pero en este caso sí puede haber agravio. Lo que pasa es que es conjetural. ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar que el juez, cuando dicte sentencia en el sumarísimo, no le va a conceder el recurso con efecto devolutivo. El tema viene por el lado de la prueba. El demandado puede ofrecer un montón de pruebas. Si esto es discutible o no, lo propio que está diciendo el doctor Sitkin convalida que el criterio que yo sostenía, porque todos los que tuvieron juicio sumarísimo u ordinario, especialmente los inquilinos en el sumarísimo, los apelaron, o los que tuvieron ordinarios y pretendían sumarísimo, y la Cámara, con crítica escrita, va a resolver un recurso diciendo que era atribución del juez imprimirle al desalojo las normas del juicio sumarísimo. Luego, cuando se dicta la ley del digesto, va a aclarar que es juicio ordinario. 10 años después, mientras durante 10 años, la gente, más de 10 años, estuvo litigando y algunos tuvieron la mala suerte, estaba dividida la Cámara Civil en dos, de tener juicios sumarísimos y demás.